A continuación, matemática, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edita Selena Ortega Manchamé y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ejes y orígenes de una coordenada cartesiana en el área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria, pensamiento lógico y numérico. Antes de empezar, te recuerdo que debes de lavar bien tus manos con abundante agua y jabón al menos por 20 segundos. Hoy nos acompaña el lenguaje de señas Ruth y ella estará con nosotros. Así que necesito que ahí donde estás en tu casa, tú tengas tu cuaderno, tu regla y tu lápiz para trabajar, porque eso nos va a servir. Vean, entonces, todas las mañanas, cuando nosotros nos levantamos, nosotros observamos dónde sale el sol. Sí, todos hemos visto el amanecer. Entonces, esa parte donde sale el sol, ¿sí? A esa parte donde sale el sol le vamos a llamar este, ¿ya? Entonces, el sol sale en el este y se oculta en el oeste. Si nosotros nos paramos enfrente, hacia donde sale el sol, hacia nuestro lado izquierdo encontramos el norte y hacia nuestro lado derecho encontramos el sur. Bueno, entonces, cuando dos rectas, ¿ya? Cuando tenemos dos rectas que se intersectan, estas van a formar un plano cartesiano. Vean, entonces acá yo tengo dos rectas, ¿ya? La línea roja es una recta vertical, ¿ya? A esa línea vertical yo le voy a llamar eje Y. El eje Y nos indica el norte y el sur. Bien, ahora tenemos otra línea, la línea horizontal, ¿ya? A esa línea horizontal yo le voy a llamar eje X. En ese eje X se encuentra el este y el oeste. Esas dos líneas, ¿ya? Forman cuatro cuadrantes. Un cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Forman cuatro cuadrantes, pero también forman cuatro ángulos rectos. A ver, yo quiero que te recuerdes. Un ángulo recto, ¿ya? ¿Cuántos grados tiene? ¿Sí? Un ángulo recto, ¿cuántos grados tiene? Recuerden bien, pensemos en la palabra recto, ¿ya? Recto significa que está derecho. Y los ángulos se miden de la horizontal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que acá yo tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, tengo cuatro ángulos de 90 grados. Bueno, ¿qué más vamos a saber? Ya sabemos que el plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes. Ahora, y dos ejes. Y tiene un origen donde estas dos rectas se intersectan. A ese punto se le llama origen, ¿ya? A este punto donde se intersectan las dos rectas le vamos a llamar origen, ¿ya? O sea que nuestra línea inicia en el origen y se dirige hacia el este. Esta flecha que nosotros vemos acá indican que se dirigen de 0 hacia un número infinito. Muy bien, entonces, ahora, este eje Y tiene un nombre, al igual que este eje Y. Entonces, la primera coordenada del eje X, a esa coordenada que está en color verde acá, le vamos a llamar abscisa. Ese es su nombre correcto. Ahora, a la otra coordenada del eje Y, le vamos a llamar ordenada. Entonces, esos dos nombres que reciben los ejes, es importante que nosotros los tengamos en mente. Ahora, nosotros vemos acá, nos vamos a ubicar un poco, ¿verdad? En unos puntos.
Entonces, ya vimos que es el eje X, que es el eje X, que es el eje Y. Ahora, esta línea que va hacia el este tiene un valor positivo. Entonces, si yo coloco un punto sobre esa línea, estoy indicando que va en más 3. Yo coloco un punto hacia el norte, en el eje Y. Por ejemplo, acá. Entonces yo lo coloqué en más 4, tiene un valor positivo. Entonces, si yo coloco un punto hacia al oeste, entonces este punto de acá, yo lo puedo colocar en cualquier parte. Por ejemplo, lo coloco acá. ¿Ya? Lo coloqué sobre menos 2. Y tengo acá, entonces hacia el sur, yo coloco un punto, cualquiera, ustedes escogen, ¿ya? Que ustedes tienen un valor de menos 1, ¿ya? Esto más adelante nos va a servir para interpretar coordenadas. Es importante que nosotros sepamos direcciones, como por ejemplo izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿verdad? Vean, cuando yo coloco un punto, este punto que yo coloco aquí puede ir sobre cualquier lado, ¿ya? Entonces hoy vamos a practicar un poco. Ya repasamos qué es un plano cartesiano, quiero que tengas ahí tu cuaderno, que con tu regla, ¿sí? Por favor, traces una línea vertical y una línea horizontal, ¿ya? En tu cuaderno de matemáticas o en tus hojas. Recuerda identificar tus hojas con la fecha de hoy y también con el título y el tema de la clase. Ahora, entonces, yo puedo colocar un punto en cualquier lado, ¿ya? En cualquier parte que yo lo coloque. Vamos a pedir a producción que si nos pasan ahí un marcador. Bien, entonces este lado, acá, yo lo coloco. Puede colocar un punto acá, puedo colocar un punto acá, puedo colocar un punto acá. Entonces, gracias. Entonces, yo voy a colocar el punto donde yo quiera. Pero este punto tiene dos valores. El primer valor que tiene este punto va en el eje X, ¿ya? El segundo valor de este punto va en el eje Y. Es importante que yo conozca esto que me va a servir a mí para poder colocar mi punto en este primer cuadrante. Recordemos que acá es Y, el eje Y, y acá tengo el eje X. Y lo voy a enumerar. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Igual acá, 1, eso lo tenés que hacer en tu cuaderno, por favor, porque tenemos que darle una posición a nuestro punto. Vean, entonces yo tengo mi punto y lo voy a nombrar T. Recordemos que estoy en el primer cuadrante. Aquí el valor de X es positivo y el valor de Y también es positivo, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar mi punto en cualquier espacio. No, en cualquier espacio no. ¿Dónde tiene que ir? Veamos. Dice que tenemos en el eje X en la posición 2. Ajá. Eso quiere decir que yo voy a contar ¿cuántos cuadritos? Correcto, así es. 2 cuadritos, ¿ya? Entonces yo con mi regla voy a ir marcando, ¿ya? Entonces acá en este eje yo voy a colocar mi punto, pero vamos con el siguiente valor. El siguiente valor lo tenemos en lo que es el punto, ¿qué? En el número 3 del eje Y. Entonces yo voy a colocar aquí mi punto, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tiene dos valores. Entonces, nosotros tenemos que recordar que un punto en el plano se representa la primera componente, ¿sí? Recuerden, la primera componente en el eje X y la segunda componente en el eje Y. Vamos a marcar acá dos puntos, ¿ya? Un punto A y un punto
B, ¿ya? Entonces, recordemos que el primer valor del eje es ¿en qué? Sí, en X. ¿Y X es la horizontal o la vertical? No, X es la horizontal. Muy bien, entonces si el eje X es la horizontal, el eje Y es perfecto, así es. El eje Y es en la vertical. Entonces yo voy a colocar un punto, vean. El punto a los puntos es importante que nosotros los nombremos porque imaginen que yo quiero ir a cierto lugar o quiero encontrar algo, yo debo de conocer qué es lo que estoy encontrando. Por eso es importante que los nombremos. Entonces tengo el punto A. El punto A va a 4 unidades del eje, del eje X. Quiere decir que acá va el punto, Ahora, ¿y la siguiente componente? ¿En dónde? Sí, en Y. ¿Cuántas unidades de Y? Sí, 5. Muy bien, entonces 5 y 4, ¿ya? Entonces yo voy a colocar mi punto, ¿ya? Recuerden ir enumerando las intersecciones de nuestros cuadros en el cuaderno. Si yo coloco acá mi punto, y este punto es el punto A. Muy bien, voy a colocar mi segundo punto. Entonces mi segundo punto, que es el punto B, ¿en qué componente? ¿Cuál es la primera componente? La componente es X. ¿Qué valor tiene? Sí, tiene 2. Muy bien. Excelente. Veo que sí estás poniendo atención a la clase. Entonces, y la segunda componente, que es en Y, ¿qué valor tiene? Sí, tiene el valor de 1, entonces una unidad. Entonces, mi punto B va a ir en esta posición. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo mis 2 puntos, ahora los voy a unir. Y a esa unión le vamos a llamar segmento. Entonces yo voy a trazar mi segmento del punto A al punto B. ¿Ya? Ok, yo ya tracé mi segmento. Ahora, quiero que ahí en casa, ¿ya? En tu cuaderno, tengas ahí a la mano, que ya traces, por favor, tu primer cuadrante, una línea vertical y una línea horizontal. ¿Ya? ¿Ya los tienes trazados? Muy bien, si no los tienes trazados, trázalos, porque este ejercicio es para que lo practiquemos ahorita. ¿Ya? Entonces, como yo lo hice, de la misma manera, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a trazar 2 puntos. Sí, 2 puntos, el punto D y el punto G. Muy bien, entonces quiero que ahí, en casa, veamos, tiene 2 componentes, un punto, sí. La primera componente va en el eje. Muy bien, el eje X. ¿La segunda componente? Sí, en el eje Y. Entonces, quiere decir que yo voy a trazar mi punto D a 3 unidades, ¿ya? 3 unidades del origen de X. Muy bien. Y a 2 unidades del origen de Y. Muy bien, entonces, ¿ya trazaron su punto D? ¿Ya? Muy bien. Recuerden hacer muy bien ese punto en su cuaderno porque tiene que verse. El punto tiene que verse muy bien. No lo vamos solo a pinchar, sino que yo quiero que lo marques bien con tu lápiz, por favor. ¿Sí? ¿Ya marcaste tu punto D? Muy bien. Ahora, marca el punto G. ¿A cuántas unidades del origen de X está el punto G? Sí, muy bien, a 5 unidades. Ahora, en la componente Y, ¿a cuántas unidades está? A 4. Muy bien, pues como ya sabes esto, quiero que por favor marques tu punto y quiero que ya lo tengas marcado, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces voy a revisar si has hecho la actividad de manera correcta o de manera incorrecta. ¿Sí?
Entonces, veamos. Vamos allí con nuestros puntitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, se tuvieron que haber quedado de la siguiente manera. El punto D, 3 y 2. Muy bien. Aquí te tuvo que haber quedado el punto D. El punto G, 5 y 4. Muy bien. 5 y 4. ¿Ya? Ahí tienes tus puntos. Ahora una línea. Una línea que va de D a G. Y a eso le vamos a llamar segmento. Muy bien. Entonces, tú tuviste que haber trazado tu línea de esta manera. ¿Ya? D, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? ¿Cómo se llama el otro punto? Sí, el otro punto se llama G. Por supuesto que es importante colocar las letras de los puntos, del nombre de los puntos. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto cuál es el punto A y no los identificas, no vas a poder responderme. Entonces, es importante, si no lo hiciste, por favor, colócale las letras a tu punto para identificarlos. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ¿les quedó de la misma manera? Si no les quedó así, corríjalo, por favor. Tratemos, ya, ¿para qué me va a servir ahora todo esto? Esto me va a servir para dirigirme. A ver, ¿ustedes han visto piratas? ¿Y qué hacen los piratas cuando navegan en el mar? ¿Cómo saben a dónde ir? ¿Se han preguntado cómo saben a dónde ir? Ajá. ¿Qué usan? A ver, ¿qué usan los piratas para dirigirse? Yo sé que miras tus caricaturas, así que dime, ¿qué usan? Correcto, usan una brújula. ¿Y esa brújula qué tiene? Direcciones, tiene 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son esos puntos cardinales? A ver, repitamos. Norte, sur, este y oeste. Muy bien, repitamos. Entonces tenemos nuestros puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Ahora, en casa, como ya sabemos esto, vas a hacer una pequeña tarea. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta tarea? Vamos a trazar 3 puntos. En tu cuaderno, en una hoja nueva, vas a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Y las vas a enumerar. De 0, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5 vamos a enumerar porque 5 es el número más alto que tenemos en la componente X y en la componente Y. Entonces vamos a enumerar hasta 5. ¿Ya? 5 cuadritos. Muy bien, Y vas a trazarme un punto A, un punto B y un punto C. Cuando tú traces estos puntos, vas a unirlos. ¿De dónde vamos a iniciar? Voy a iniciar colocando mi línea del punto A al punto B, del punto B al punto C, y luego el punto C lo voy a unir con el punto A. ¿Y cómo sabré que si lo que hice está bien? Pues la figura que tiene que quedar, ¿qué es? ¿Qué observamos acá? ¿Qué es? Exacto, es una figura. ¿Qué figura es? ¿Cómo se llama? Se llama triángulo. Entonces, nos va a quedar nuestro triángulo. De esa manera yo sabré que mi actividad estuvo muy bien. Entonces, yo te invito a que trabajes todo esto, a que repases. Yo sé que ya muchas cosas ya las conoces, ya las has visto en clase anteriormente. ¿Ya? Entonces, practiquemos. Ya repasamos todo esto y todo. Así que nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clase. Ten presente siempre guardar todos tus trabajos. Todo lo que trabajamos hoy lo vamos a guardar en nuestro portafolio Aprendo en Casa. ¿Ya? En tu portafolio. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Muy bien, exacto. Comparte con un adulto lo aprendido y te recordamos que debes de lavar tus manos con abundante agua o gel y quédate en casa. Hasta la próxima.